con el tema de antenas satelitales y estamos en la parte 2. Vamos a hablar ahora de parámetros de antena. Como hemos comentado en la primera parte, el tipo de antena que se usa en los satélites es la parabólica por su alta directividad y sus características geométricas, que es lo que vamos a analizar en esta parte también. El reflector es una parábola, ¿no? Esto es una parábola. La parábola viene de cortar un cono con un cierto ángulo. Una parábola es el lugar geométrico, lo que está en la figura. Fíjense que la figura muestra una recta que se llama directriz. También está el foco, por donde entran las señales. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos equidistantes de una recta dada llamada directriz y un punto fijo que se denomina foco. Entonces, esto es una definición de una parábola. Pero ¿por qué se usa la parábola para los sistemas satelitales? Bueno, una característica del emisor y el receptor de un sistema satelital es que está muy lejos. Necesito algo que tenga mucha directividad. O sea, que la señal que salga de la Tierra llegue al satélite y la del satélite a la Tierra. Entonces, esa es la parábola. ¿Por qué? Aquí está el foco de la parábola. Ese que dice, cualquier línea paralela que choque en el reflector, fíjense, aquí hay tres líneas paralelas que chocan con el reflector, no importa donde choquen en el reflector, siempre van a rebotar y van a ir buscando un punto que se llama el foco. Por tanto, es importante ubicar este punto. Este punto se calcula como vamos a ver más adelante. Entonces, esta es las características geométricas de una parábola. No importa donde choque la señal en el reflector, siempre va a buscar un foco. Entonces, eso es lo que le hace una alta directividad y la ganancia que tiene la parábola es alta. Por esa razón se usa en telecomunicaciones. Aquí está explicado cualquier línea paralela al eje de la parábola, o sea, en este caso el 3, que tocará un punto P, aquí está P1, P2, P3, un punto P de la misma es reflejada por la tangente en P hacia adentro, con el mismo ángulo que forma dicha tangente con el segmento proyectado de P a la directriz, por lo que el reflejo de la misma va directamente al foco de la parábola. Entonces, como todas las señales buscan el foco, es importante que una señal que viene de tan lejos llegue a la Tierra y sea recogida. Esa es la razón por la que se usa la parábola, por su alta directividad. De nuevo volvemos con la figura. En este caso la señal viene del satélite, se refleja en el reflector y es recogida por el alimentador. Ya saben ustedes que este alimentador tiene una serie de equipos en el reflector. Cuando esta señal choca contra el reflector, van a salir las señales hacia adelante, pero otras van a chocar con los bordes del reflector y van a producir unos lóbulos secundarios que una parte de señal y potencia que se pierde. Entonces, por eso es que no todo se recoge, no todo se envía. Hay diferentes tipos de antenas para evitar esto. Antenas prime, no pin, foco, que son antenas de foco centrado. La antena offset, o sea, offset significa desviación, cuya iluminación está descentrada respecto al eje de la parábola. Y tenemos las antenas con doble reflector, y ese doble reflector que se divide en dos tipos llamadas antenas Cassegrain y antenas Gregor. Como pueden ver, hay diferentes tipos de antenas. La razón es tratar de eliminar las sombras que producen las varillas y el cable coaxial que va del reflector hacia los equipos de procesamiento.
Aquí tiene la antena de foco centrado. Bien, se llama de foco centrado porque el alimentador está exactamente en el centro de la parábola. Aquí se muestra una figura, aquí también se muestra otra, que es totalmente en el centro. Tiene unas varillas, aquí no están las varillas, pero aquí sí se muestran. Esta antena tiene el alimentador ubicado en el punto focal del reflector parabólico. La ubicación del alimentador produce la reducción de la eficiencia por la obstrucción que produce el alimentador. Elimina el señal. La obstrucción que genera el alimentador, produce sombra sobre el reflector, aumenta la intensidad de los lóbulos laterales debido a la difracción que produce por ser un obstáculo. Las señales que chocan aquí con, con las varillas, de alguna manera se van a difractar y van a tomar hacia atrás. Y esas señales a mí no me importa, a mí no nos interesa, nos interesa es la que entre o salga por el reflector. Entonces, las antenas de foco centrado se usan por su sencillez y por ser económicas. Tienen una eficiencia entre 55 y 30%. Son las más económicas, pero su eficiencia, aunque es alta, no hay sistemas satelitales como, por ejemplo, los que se ocupan de observar el universo, que necesitan una eficiencia mayor. Pero bueno, aquí tienen la antena de foco centrado. NOCEF, o sea, que tiene una desviación con respecto al reflector, fíjense, tiene un cierto ángulo. El mover el reflector con un cierto, el mover el alimentador con respecto al reflector con un cierto ángulo, aumenta la eficiencia. En la antena NOCEF, el alimentador no se localiza en el centro de la parábola para evitar los problemas de bloqueo que ocasiona el alimentador. Debido a lo anterior, tiene un mayor patrón de radiación gracias a una disminución del bloqueo. Se utiliza en estaciones terrenas pequeñas debido a los problemas de construcción y altos costos. De eficiencia aumenta a 70-80%, así poniendo un ángulo con respecto a la parábola. Esta es la antena Observe. En su reflector aquí también elimina parte de la señal. En esta figura, este reflector realmente está muy interesante porque prácticamente no elimina. Todas las señales llegan o salen directamente del reflector principal. El radio focal. ¿Dónde se coloca el foco? El foco es el sitio donde se van a recibir las señales que llegan del reflector principal, del reflector, o van a salir. Las parábolas se caracterizan por un parámetro denominado radio focal, que es inherente a cada parábola y que hemos de conocer y si no calcular para saber el tipo de iluminador que será mejor para la parábola. Para ello hay que tomar dos medidas. El diámetro de la parábola, con la letra D mayúscula, debemos tomar el diámetro efectivo, o sea, lo que realmente nos sirve al reflector, no teniendo en cuenta el borde. Las señales que chocan en el borde del reflector van a tomar hacia atrás y producen los lóbulos posteriores. Y la profundidad de la parábola. Pondremos la parábola horizontal y sobre ella una regla que pase por su centro. Debemos medir la mayor distancia entre la regla y el reflector. Entonces, hay dos parámetros para radio focal: el diámetro de la parábola y la profundidad de la parábola. ¿Sí? Y la otra es el diámetro. ¿Qué es el diámetro? Este es el radio multiplicado por 2 da el diámetro. Y esta es la profundidad. También lo puede ver aquí. Aquí tiene el diámetro y la profundidad de la parábola. Con estos dos valores tenemos que hallar lo que se llama distancia focal. La distancia focal se presenta con f sobre d igual a d cuadrado, que es el diámetro de la parábola, dividido entre 16 por p. Eso es p, la profundidad de la parábola. Eso va a dar un valor que va a decidir dónde va a poner usted el alimentador para que recoja la mayor cantidad de señales que lleguen del satélite, o cuando van al satélite recoja la mayor cantidad de señales que van al satélite. Esto es el radio focal. Este radio focal, este F sobre D, la distancia focal, tiene que variar. Que
tiene varios valores de F sobre D. Entonces, aquí está el foco. Aquí dice que es habitual trabajar con valores que van de 0.25 y 0.5. Aquí usted ve 0.25, 0.30, 0.40, 0.5 no aparece. ¿Dónde colocar el foco? Hay que calcularlo. Si usted lo pone muy bajo, ¿no? Pues las señales que llegan no van a ser recogidas todas porque está muy cerca de la parábola, de esta línea. Si lo pones muy arriba, entonces va a abarcar todo también. Va a abarcar. Entonces, esto hay que calcularlo, pero por lo general se pone entre 0.5, 0.25 y 0.5. Está ahí, que está aquí, decibeles isotrópicos. ¿Por qué la ganancia se compara con respecto a una antena isotrópica? Entonces, esa es la comparación. Esta es una antena directiva que si existe en la realidad tiene un área donde tiene un lóbulo principal importante, una señal fuerte. Aquí, entonces la ganancia varía y esta es una ganancia constante. Entonces, para calcular la ganancia de esta antena se compara con respecto a esta. Aquí lo tiene. El círculo de color rojo es una ganancia, una antena isotrópica que está emitiendo con igual fuerza hacia todos lados. Y aquí tienen una antena directiva, una antena práctica, la que usamos en satélite. Entonces, la ganancia se calcula de la siguiente manera. La ganancia del decibeles isotrópico igual a la ganancia de BD más 2.15. Una ecuación muy sencilla. dBi es 10 logaritmo en base 10, puede ser la señal radial en vatios sobre metro cuadrado a una distancia dada a lo largo del polo, dividida entre la fuerza de la señal radial en vatios sobre metro cuadrado de una antena isotrópica a una misma distancia. Entonces, esta es la manera de calcularla. Y cuando usted tenga, o si le dan los decibeles normales, usted le suma 2.15 y eso le da los decibeles isotrópicos. Muy sencillo. Pero lo importante es que entiendan por qué se compara con respecto a una antena isotrópica. Bueno, he terminado esta segunda parte del tema de antenas satelitales.